Hola a todos chicos, vamos a realizar un problema en el que vamos a trabajar las relaciones entre moles, masas y partículas para un determinado compuesto químico. En el caso de que no tengamos bien claras las proporciones, debemos ver un vídeo anterior donde todo esto se explica con mucho mayor detalle. En este vídeo solo vamos a realizar el problema. Empezamos. El enunciado del problema dice así: el alcohol etílico, también conocido como etanol, es un desinfectante de uso común cuando se encuentra ligeramente disuelto en agua. Su fórmula molecular es C2H6O. Disponemos en casa de un frasco de desinfectante de 150 gramos con un 96% en masa, no lo pone aquí, pero es en masa de etanol. Nos pide hallar la masa, el número de moles y moléculas de etanol contenido en dicho recipiente, el número de átomos de carbono en dicho recipiente, la masa de carbono en dicha cantidad de etanol, la composición centesimal del etanol y finalmente la masa en gramos de una molécula de etanol. Por último nos da las masas atómicas del carbono, del oxígeno y del hidrógeno, que son 12, 16 y 1 respectivamente. Lo primero que vamos a hacer es recordar la proporción que existe entre la cantidad de materia, es decir, el número de moles, la masa y el número de partículas para cualquier sustancia. Esta proporción es la siguiente: un mol de cualquier sustancia, sea la que sea, contiene una masa igual a su masa molecular expresada en gramos, masa molecular o atómica, si estuviésemos hablando de una sustancia que se encuentra eh, formada por un único átomo. Y contiene un número de entidades elementales igual al número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 entidades elementales. Es decir, que si estuviésemos hablando de una molécula, como es el caso, con un mol de sustancia contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Si estuviésemos hablando de una sustancia que aparece en forma atómica, serían 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Si estuviésemos hablando de iones, 6,022 por 10 elevado a 23 iones y así sucesivamente. Para nuestro caso, tendríamos que un mol de etanol contiene su masa molecular expresada en gramos, la masa molecular del etanol, sabiendo que el etanol está formado por dos átomos de carbono, cada uno con masa atómica 12 unidades de masa atómica, 6 átomos de hidrógeno, cada uno con una unidad de masa atómica y un átomo de oxígeno, pues la masa molecular total sería 24, 30, 46 unidades de masa atómica. Por tanto, un mol de etanol, seguimos por aquí, son 46 gramos de etanol y contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de etanol. Con esa proporción, si además tenemos claro que la información que nos da la molécula, que nos está diciendo que en cada molécula hay dos átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y la información que nos da pues este proceso para calcular la masa molecular, que nos está diciendo que hay 24 unidades de masa atómica de carbono en los 46 unidades de masa atómica total de la molécula, 6 de hidrógeno en las 46 y 16 de oxígeno en las 46, pues con esa información, manejándola de manera correcta, podemos realizar todos los apartados del ejercicio. Vamos a verlo. Vamos a empezar con el apartado A. El apartado A nos pide la masa, los moles y las moléculas contenidos en el recipiente. Bueno, de entrada sabemos que partimos de 150 gramos de desinfectante con un 96% de etanol. Eso es lo que nos va a servir para empezar a calcular la masa. 150 gramos de desinfectante y de esos 150 gramos, bueno, de cada 100 gramos
de desinfectante ...96 son de etanol. Bueno, pues con ese factor de conversión podemos calcular la masa de etanol, que en este caso serían 144 gramos. Bien, en el mismo apartado nos preguntan por el número de moles de etanol. Es decir, me están pidiendo que calcule el número de moles y ya tengo la masa de etanol. Pues voy a atender a esta relación. Sé que cada mol son 46 gramos de etanol. Entonces partimos de lo que tenemos, que son 144 gramos de etanol. Y sabemos que cada mol son 46 gramos de etanol. Pues con esa proporción obtengo 3,13 moles de etanol. Esto se simplificaría y nos quedarían solo pues, los moles de etanol, que son 3,13 después de hacer la operación 144 por 1 entre 46. En el apartado C, además nos pide también las moléculas de etanol. Bueno, si tengo la masa de etanol, que son los 144 gramos, y esta proporción, por cada 46 gramos, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, pues con esa proporción vamos a calcular el número de moléculas que tenemos en este caso. Partimos de lo que conocemos, que son los 144 gramos. Queremos hallar las moléculas. Y la relación, pues repito, nos la da que cada 46 gramos son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Los gramos los queremos simplificar, los ponemos en el denominador. Y las moléculas las queremos obtener en el numerador y por tanto las ponemos en el numerador. Igual que antes, esto y esto se simplificaría. Operamos 144 por 6,022 por 10 elevado a 23 entre 46 y obtenemos 1,885 por 10 elevado a 24 moléculas. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Vamos ahora a resolver el apartado B, que lo vamos a hacer por aquí. El apartado B nos pide el número de átomos de carbono en dicho recipiente. Y bueno, para eso solo nos tenemos que fijar que cada molécula de etanol contiene 2 átomos de carbono y que tenemos esta cantidad de moléculas de etanol. Pues vamos a utilizar lo que tenemos y esa proporción que acabo de mencionar para obtener el número de átomos de carbono. Partimos de las moléculas y cada molécula contiene 2 átomos de carbono. Esto se simplificaría y obtendríamos el número de átomos de carbono, que en este caso sería 3,770 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. En el apartado C nos pide la masa de carbono en dicha cantidad de etanol. Y otra vez vamos a lo mismo. Las proporciones que tenemos es que cada 46 unidades de masa atómica de etanol hay 24 unidades de masa atómica de carbono. Y contamos con 144 gramos de etanol. Bueno, pues vamos a ver, sabiendo que contamos con 144 gramos de etanol y que por cada 46 gramos de etanol hay 24 gramos de carbono, pues con esa proporción podemos obtener los gramos de carbono, que en este caso serían 75,13 gramos de carbono. El apartado D nos pide la composición centesimal.
Y bien, para hallar la composición centesimal, pues vamos a utilizar la misma relación. Sabemos que por cada 46 gramos de etanol hay 24 de carbono, 6 de hidrógeno y 16 de oxígeno. Pues para hallar la composición centesimal lo que tenemos que llevar es esa proporción a una cantidad de etanol de 100 gramos. Es decir, vamos a partir de los 100 gramos de etanol y sabemos que por cada 46 gramos de etanol hay 24 gramos de carbono. Obtenemos que por cada 100 hay 52,17, por tanto hay 52,7% de carbono. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. En este caso, por cada 46 gramos tendríamos 6 gramos de hidrógeno y por tanto el porcentaje de hidrógeno en el etanol es de 13,04%. Y haríamos lo mismo para el oxígeno y vamos a obtener que el porcentaje de oxígeno en el etanol es de 34,78%. Bien, ya hemos visto los 4 primeros apartados, nos tenemos que fijar que solo hemos utilizado pues, las proporciones de las que hablábamos al principio. Vamos a ver el último, vamos a limpiar un poquito la pantalla. Bien, ya está. Este último apartado nos pide la masa en gramos de una molécula. ¿Cómo calculamos la masa en gramos de una molécula? Pues con esta proporción. Nosotros sabemos que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas tienen una masa de 46 gramos. Y nos interesa saber cuál es la masa de una molécula. Pues lo mismo. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas tienen una masa de 46 gramos. Una molécula, pues lo determinamos a partir de la proporción, que en este caso obtendríamos 7,46 por 10 elevado a menos 23 gramos. Pues con esto acaba el ejercicio. Es un ejercicio un poquito de repaso de todas estas relaciones. Repito que en caso de duda o de querer profundizar en esas relaciones, tendríamos que ir a un vídeo anterior que enlazo en los comentarios del vídeo. Saludos.